Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra charla de astrología. Continuando con los aspectos, y para ir cerrando con ellos, había quedado pendiente los referidos a Marte. Y vamos a ver si además podemos en esta charla involucrar también a Júpiter y a Saturno para ir cerrando los aspectos, o nos quedará estos para la próxima. Marte junto a Venus, como sabemos, son arquetipos de lo masculino y femenino. Entre otras cosas, ambos tienen un componente sexual, Venus con la libido femenina y Marte con la masculina. El ser humano posee ambas partes en su naturaleza. Ambos tenemos a Marte y Venus en la carta natal. Son funciones, son dos tipos de energías mutuamente dependientes, que como expliqué en otra ocasión, el hombre por lo general proyecta a Venus y la mujer a Marte. Pero además, por ejemplo, cuando una mujer está lavando los platos o aseando el hogar, está empleando su Marte, esa energía marciana. Y con esto no quiero decir que sea una función femenina, es un ejemplo para explicar. Está empleando energía yang, energía marciana. O por ejemplo, el hombre, si está disfrutando algo que considera muy agradable, no sé, escuchando música o disfrutando de un cuadro o de un calzado nuevo, alguna vestimenta que le agrade y disfrute, por dar un ejemplo, está accionando a Venus, su parte femenina. ¿Comprendes? Ahora vamos a focalizarnos en Marte, ya que hablamos de Venus en la charla anterior y vimos los aspectos entre ambos. Entonces comencemos por Marte aspectado por Júpiter. Si a Marte lo relacionamos con la energía y el impulso, y Júpiter amplifica y agranda todo lo que toca, podemos imaginarnos que uno cuenta con un gran caudal de energía, como si se estuviera deseoso por accionar, con una gran confianza para autoafirmarse, intensificando la necesidad de hacernos valer y poner las cosas en marcha. Siempre mediante Marte afirmamos nuestra identidad y los planetas que generan un contacto con él nos sugerirán algunas características de esa afirmación. En el caso de Júpiter, podría ser mediante, por ejemplo, los viajes, la filosofía o religión, el deporte, los juegos, esas cosas también relacionadas con Sagitario y la casa 9. Júpiter incrementará el espíritu de aventura, el impulso marcial, estará orientado entonces con estas características jupiterianas. Y cuando esté combinado con aspectos dinámicos, deberíamos tener cierto cuidado de no precipitarnos corriendo riesgos innecesarios, porque de alguna forma incrementará la impaciencia y la impulsividad. O por ejemplo, intentamos como hacer varias cosas a la vez, como si nos sobrara energía por esa gran dosis de confianza que uno tiene por este emplazamiento. Cuando emprendamos algo, cuando emprendamos la acción, pareciera que una voz interna nos dijera, sí, pero tengo que hacerlo a lo grande, con entusiasmo, que se desvanece si estuviésemos hablando de un aspecto con Saturno. Cuando hablamos de Saturno, la primera situación que nos encontramos es la dificultad. Expliqué en otras charlas sobre Saturno cómo en esa dificultad se conoce al maestro. Por eso no seré redundante en esta hablando de lo mismo. Simplemente señalar que en una primera instancia podríamos tener con este contacto un problema de relación con la energía del ánimus, representada por Marte con esa parte masculina dentro de la psique. Una conjunción, por ejemplo, podría interpretarse como una dificultad para hacernos valer. Me refiero a hacernos valer de un modo eficaz. Marte, como sabemos, relacionado con Aries y por ende con la casa 1 en el zodíaco, tiene que ver con los inicios, con los comienzos, con esa manera que señala cómo comenzamos las cosas que emprendemos.
Y con una conjunción con Saturno podría devenir en una pauta que nos empuje, por ejemplo, al miedo o a la aprehensión saturnina, como si nuestra voluntad personal se encontrara como de alguna manera restringida. Entonces no se trata de cambiarla como si estuviéramos combinado a Júpiter el aspecto, que es más osado y como quien dice se manda y no anda con tantas vueltas. Se trata primero de concientizarnos y ver la dificultad para después entenderla y comenzar a transmutarla dentro del mismo patrón saturnino. Por ejemplo, si voy despacio y con prudencia, si soy consecuente, sé que puedo emprenderlo y conseguirlo. A diferencia de Júpiter, Saturno aporta la idea de limitación, de vacilación, de cierta inseguridad en un principio. Por eso cuando Marte quiere autoafirmarse, el susurro de Saturno pareciera decirnos al oído: ¿estás seguro que podés hacerlo? ¿Es que acaso estás preparado para hacerlo? ¿Y si te sale mal? En fin, posiblemente tengamos la necesidad de hacernos valer y después, cuando aparecen estas vocecitas internas, nos refrenamos censurando la acción de Marte. Entonces es como conducir un coche frenado, diría Howard Sasportas. En realidad, Saturno nos muestra y nos da la oportunidad de focalizar y entender la naturaleza de nuestra voluntad. Cuando hablamos de la conjunción o aspectos dinámicos, como la cuadratura o la oposición, aparece la necesidad de integrar energías aparentemente opuestas, como son el miedo con el valor, la disciplina con el impulso, porque una de las características irónicas de este emplazamiento es que una vez que logramos ponernos en marcha, una vez que logramos ponernos en movimiento, aparezca esa persistencia incansable con la capacidad de emplear esa energía marciana de forma cuidadosa, metódica y controlada. Pero como esto lleva su tiempo, en una primera instancia aparece este susurro negativo y pesimista de no poder lograrlo. Pero entendiendo lo que este tipo de emplazamiento expresa, si indagamos profundamente en nuestra voluntad, podemos transformar esa dificultad justamente aprendiendo cuál es la cantidad de energía que debemos aplicar en algo, como también la capacidad de saber organizarnos y tener un control de la voluntad. De no hacerlo, o si no indagamos en estos procesos psicológicos, seguiremos en la bruma, en esa bruma más relacionada a la falta de voluntad o autoafirmación, como también a una obstinación, que obstinación no es persistencia, porque la obstinación puede transformarse posteriormente en temeridad o agresividad. La vida siempre se encarga de imponernos situaciones para tratar de resolverlas. Situaciones en las que debamos emprender cierto control o disciplina y en la que podamos haber enfrentado y vencido nuestros propios miedos. En caso contrario, por ejemplo, en una oposición, nos encontraremos como siempre con ese mecanismo de proyección, como si la voluntad está refrenada por otros o refrenadas por figuras de autoridad simbolizadas por Saturno. En lugar de focalizar en nuestra propia autoridad interior, en esa autoridad que no necesita ni controlar ni dominar a los demás. En todo caso, controlar y dominar nuestros propios miedos. Miedos que estallarían si estuviese en aspecto con, por ejemplo, el revolucionario Urano. El intento de controlar que insinuaba Saturno es como que se desvanece con esa energía imprevisible proveniente de Urano, que es más explosiva y revolucionaria, con más énfasis en el cambio, en lo repentino, en acciones más impulsivas y también imprevistas. Urano representa como planeta transpersonal la aceleración del ritmo evolutivo, movilizando arquetipos esencialmente de liberación y eliminación de condicionamientos. Este ritmo evolutivo voy a tratar de dedicarle
toda una charla al cierre de los aspectos. Emprender entonces sin sentirnos obstaculizados, emprender sin limitaciones, como si Urano excitara a Marte con una vibración más impulsiva y excitante, valga la redundancia, provocando una enorme inquietud. Un movimiento enfocado entonces es hacia lo nuevo, un impulso que está como más orientado hacia la independencia, si logramos canalizarla, porque si no logramos expresar nuestro poder y creatividad, toda esta energía potencial se nos viene como en contra si no encuentra salida. Es como que, digamos, venir sobre uno mismo en forma de alguna depresión o enojos, que terminan como atacando el cuerpo por medio de enfermedades. Recordemos que Marte representa ese deseo de afirmación del yo. Entonces, cuando Urano está en contacto con Marte, se incrementa este deseo. Es como que Urano lo acelera. Por eso, enfocar el impulso hacia asuntos vanguardistas como nuevas tecnologías o temas como justamente lo es la astrología o corrientes nuevas, también mediante actividades físicas como el deporte, es muy útil para descargar toda esta enorme vibración uraniana combinada con Marte. Así como Urano despierta la energía o el significado del planeta con el que entra en contacto, Neptuno, en una primera instancia, es como que oscurece. Confunde. Y aquí, en combinación a Marte, puede confundir el significado de la acción. Neptuno, con esta vocación a la trascendencia, nos empujará a algún tipo de sacrificio en relación a Marte. Marte es como un pequeño sol. Por supuesto, es mucho más rudimentario y básico en relación al principio solar. Es como que es más instintivo. Marte lo quiere ahora, lo quiere ya. Y Neptuno estimulará un refinamiento, por así decir, sobre el principio marcial, refinando ese impulso marcial, haciéndolo como menos egoísta, más compasivo y sensible. Imaginemos por un instante, por ejemplo, en el mito Ares, el dios de la guerra, que está ya dispuesto a la lucha, preparándose para salir al combate. Se le acerca a Neptuno y le dice en un diálogo imaginario: Ares, no salgas como loco, sé más considerado, lo que logres no es para ti, deja de estar centrado en ti mismo y lo que alcances, compártelo con los demás, trasciéndete y evoluciona. ¿De qué me estás hablando?, diría Ares. Yo estoy preparado para luchar, para imponerme, no para estar considerando a los demás. Entonces, una manera de resolver este asunto, creo que fue Sasportas, no recuerdo, creo que fue Howard Sasportas, no recuerdo bien estos momentos quién lo dijo, pero expresaba algo así. Una manera de encontrar una solución creativa para este emplazamiento es hacernos valer, pero en bien de otros, o de un todo mayor del cual formamos parte. De esta manera afirmamos nuestra identidad y tenemos en cuenta algo que es distinto o mayor que uno mismo. Y esto me lleva a la reflexión de siempre. La vida es una y se expresa en múltiples manifestaciones. Es muy frecuente que con esta combinación a uno o a una le dificulte hacerse valer porque le da miedo herir a los demás. Pero si comprendemos bien el diálogo entre Neptuno y Ares, nos daremos cuenta que la verdadera fuerza y el verdadero impulso marcial con este aspecto radica esencialmente en la sensibilidad, en la empatía, en la compasión, en la lucha y afirmación por ideales elevados, o realmente en actividades que nos trasciendan, si afirmamos la identidad mediante la música, por ejemplo, el arte, profesiones curativas, o emprendemos la acción hacia la búsqueda espiritual o psicológica o transpersonal. Finalmente, y para ir cerrando los aspectos a Marte, deberíamos mencionar a Plutón. Plutón es una octava superior de Marte y ambos se relacionan con la voluntad, lo cual se podría aplicar
a tareas que exijan perseverancia, determinación y resistencia, habiendo hecho mención en otra charla, haciendo referencia a Plutón, como nombrándolo como que es la voluntad superior. De hecho, podríamos pensar con esta combinación en una fuerza de voluntad implacable, una capacidad de lucha en los momentos difíciles, como también desde otro ángulo, una gran energía y potencia a través de la expresión sexual, por ejemplo, por esa intensidad que siempre propone Plutón, y quizá, en ciertas oportunidades, con un intento de dominar a través de esta expresión. Plutón tiene que ver con lo profundo, con lo escondido, y en ocasiones lo asociamos con algunos principios no muy agradables cuando está en un proceso todavía de crecimiento. Principios como la violencia u otras expresiones extremas de poder o deseos compulsivos que, en la medida que vayamos descubriendo y aceptando lo más oscuro de nuestra naturaleza, podamos ir controlando y transformándonos para una mayor integración en el aspecto espiritual, enriqueciéndolo y no volvernos muy obsesivos o muy extremos en su expresión. A Plutón, como octava superior, se lo relaciona con el alma. Y esto que llamamos alma está enraizada en el ámbito del inconsciente. El simple hecho de no verla denota su existencia que podríamos decir tácita. Por supuesto, uno puede decir que esto es solo una creencia, que no tengo pruebas o no se tienen pruebas de la existencia del alma. Más allá de los testimonios de grandes maestros espirituales de diferentes lugares y culturas de todas las épocas. Y quien habla no puede probar tampoco a ti que me estás escuchando la experiencia personal o personales en este tema. Una verdad espiritual se la puede expresar por medio del intelecto, pero asimismo el intelecto por sí solo es incapaz o es ineficaz para que tengamos una experiencia espiritual o que podamos comunicarla a los demás. La explicación jamás puede sustituir la experiencia. A lo sumo, puede preparar o fertilizar el terreno. Bueno, continuando, luego de esta ligera interrupción, tuve que atender el teléfono, te decías que entonces te pido que en caso de no creer lo que estoy expresando, no importa, tómalo como una hipótesis, porque de esto se trata estas charlas, que puedas probarlo por ti mismo o por ti misma, para que puedas atestiguarlo. Como primera medida, ¿qué podemos constatar? Podemos constatar que todos tenemos innumerables cantidades de deseos, ¿no es así? Eso es un hecho. Estos deseos nos llevan a la acción. La acción provoca el devenir de estos deseos. Vamos en busca de aquello que creemos necesitar. Esto genera nuevas acciones con sus reacciones correspondientes. Marte, como la octava inferior de Plutón, está vinculado al ámbito consciente de nuestra personalidad. Es uno de esos que llamamos planetas personales. Actúa de forma consciente como un impulso instintivo en nosotros. Marte es el impulso a la acción y la forma o estilo lo denotará el signo, la casa y el planeta o los planetas que estén conectados con él. Si Marte actúa de manera consciente y Plutón, por otra parte, como planeta transpersonal, opera de manera más inconsciente, la enorme mayoría de nosotros interpreta que estos deseos son algo que se originan en un nivel egocéntrico, cuando en realidad se originan en el inconsciente. Estos deseos, en algunos casos, están en estado latentes en cuanto a la acción, pero en otros casos pueden justamente traducirse en acciones. Meher Baba expresaba: la capacidad de un deseo para poder expresarse en una conducta depende de la intensidad y cantidad de los sanskaras conectados con él. Es muy importante distinguir con claridad entre lo que uno quiere y lo que realmente necesita.
Si uno tuviese una regla como aparato de medición que pudiera medir el egoísmo, seguramente estaría muy vinculada al alcance de nuestros deseos y posiblemente estaríamos hablando de una regla muy extensa. De modo que la compulsión meramente psicológica de los samskaras o impresiones está sujeta a la más profunda necesidad del alma, la de conocerse a sí misma. Y podríamos poner un ejemplo, y nuevamente tomaré a Meher Baba, que expresa sobre esto en uno de sus libros, Los Discursos. Por ejemplo, la experiencia de un individuo podría consistir en que, a lo largo de una vida, hubiera sido un rey poderoso que siempre triunfara en las batallas. En este caso, él tendría que equilibrar esta experiencia sufriendo derrotas o cosas parecidas en la vida siguiente, requiriendo una vida más para completar la cadena de la imaginación. Cuando tenemos un planeta que se encuentra conectado mediante un aspecto con Plutón, quiere decir que este planeta está como sometido a una metamorfosis muy intensa y acelerada, siempre mirando desde el punto de vista evolutivo esta situación. Seguramente el tipo de aspecto implica el estilo o la intensidad de esta metamorfosis. No es lo mismo una conjunción que un trígono, siendo más gradual y más suave un trígono y más intensa y dramática, por así decir, la conjunción u otro aspecto dinámico. Cuando digo más suave y gradual, ocurre que, por lo general, si la persona tiene un desarrollo evolutivo que le permita tener más conciencia, justamente se tiene más conciencia y se comprende por qué está sucediendo el cambio. Mientras que en los aspectos dinámicos no se tiene esta misma conciencia, hasta mucho tiempo después que el suceso haya como acontecido o activado por algún tránsito planetario. Es muy importante comprender y establecer la condición evolutiva del individuo si queremos analizar en qué nivel está actuando, porque esta situación va a determinar el tipo de conducta y de respuesta a estos, digamos, requerimientos plutonianos, como también con los otros transpersonales como lo es Urano y Neptuno. Sobre este tema voy a tratar de explayarme en una charla futura. Pero para ir cerrando resumiendo, podemos decir que la combinación de Marte aspectado con Plutón denota una intensidad de hacernos valer muy grande, un énfasis en imponer la voluntad. Por eso, posiblemente, cuando queramos algo, lo sintamos de forma muy profunda y nos sentiremos frustrados o frustradas debido a esta intensidad si no logramos conseguirlo. La personalidad puede desear algo con mucho ardor, con mucho deseo y ambición para poder lograrlo, pero si por alguna razón ese deseo no coincide con el yo superior, no lo conseguiremos. O no es lo que definitivamente uno esperaba, entonces ese impulso se puede convertir en enojo o en frustración. La transformación, la metamorfosis más profunda de nuestra voluntad, una transformación de ese impulso instintivo que nos empuja a actuar y que está relacionado con Marte, es lo que implica esta combinación y una capacidad de lucha en los momentos difíciles. Para cerrar, podemos decir que los aspectos de Plutón están muy relacionados a los deseos del nativo por acelerar la evolución, aunque esto, al ser un planeta transpersonal, no se actúe en la mayoría en forma inconsciente, si no se está despierto y seguimos soñando, como tantas veces he dicho, el sueño de Maya, la ilusión de separatividad del todo. Jeff Green, un astrólogo, expresaba lo siguiente: el ejemplo ya clásico de la ola en el mar bastará para ilustrar este punto. Si mi conciencia está centrada en la ola, seré un individuo egocéntrico bajo la perspectiva de la ola, pero si mi conciencia está centrada en el mar, en el origen de la ola, entonces sentiré que no soy más que un aspecto individualizado del mar, que recibe el nombre de ola. Así como ella debe retornar al mar, todos debemos regresar al origen, en la culminación de nuestro viaje evolutivo. Así, Marte representa la ola y Plutón el alma, el origen de la ola, que, a su vez, no es sino una ola respecto al origen primordial que la creó, junto con todo lo demás.
Así como la ola se resiste durante un tiempo a retornar al mar debido a su movimiento rítmico que la impulsa hacia adelante, así también, nosotros nos resistimos a regresar al origen que nos ha creado. Marte representa aquí la voluntad personal, consciente y subjetiva que se halla centrada en nuestra personalidad. Por su parte, el alma con sus deseos duales, está vinculada al mismo tiempo con la voluntad de tornar al origen y la de permanecer separada de él. Tal dinámica viene a ser la base del conflicto interno del individuo, de las confrontaciones de éste con otras personas y con su origen primordial. Este conflicto se origina en el alma y se refleja en nuestra personalidad, la cual ha sido creada por el alma de acuerdo con las leyes evolutivas y kármicas, teniendo en cuenta nuestros actos y deseos previos. Aquí, nuevamente, es Plutón quien transmite estos deseos a Marte. Para finalizar esta charla, se puede decir que el alma manifestará en cada vida una personalidad diferente, con una conciencia subjetiva, y cada personalidad se relaciona con las necesidades evolutivas unidas al historial kármico. Esta entidad que reencarna y acumula impresiones vida tras vida y la suma al alma es el principio manásico. En este principio manásico están almacenados los pensamientos de todas nuestras vidas. Sobre Manas, expliqué en el módulo de astrología esotérica, ¿recuerdas? Manas o mente. Y presentaba dos aspectos, superior e inferior. Manas, sin la unión con Buddhi, o sea, Manas inferior, nos da esa sensación de ser yo, aquí dentro. Ese que a través de todos los cambios, desde la niñez, la juventud, hasta el día de hoy, nos hace sentir una identidad durante todo este periodo, hasta el momento de nuestra muerte física. Siempre hay dos tendencias que coexisten, Manas superior y Manas inferior, mente superior, mente inferior. Una busca la existencia separada de aquello que la ha creado, Manas inferior, que nos empuja nuevamente a la encarnación, porque aún sigue atado por el deseo, o kama, que es en la actualidad el principio dominante en todos nosotros, o en la mayoría. Y la otra parte, Manas o mente superior, es el retorno a la fuente, es la unión con Buddhi. El deseo es la fuente dominante que determina y condiciona la realidad en cada individuo. Y la interacción con estos deseos determinan aquello que queremos necesitar y la acción que emprendamos. Entonces, de todo esto se desprende que la evolución está emparentada a la eliminación de los deseos de separación. Por eso, en la medida que estos deseos polarizantes se vayan eliminando, producto de un análisis profundo, el impulso de retorno a la fuente será mayor y dominará más nuestra conciencia. Bueno, quedarán entonces para la próxima charla Saturno y Júpiter relacionado con los tres transpersonales. Hasta la próxima.